Y el tema de la jornada tiene que ver las inundaciones en Bahía Blanca, los trabajos que están realizando para tratar de limpiar los hogares, de volver un poco a la normalidad, pero volver a la normalidad también tiene un trasfondo que es lo emocional, lo psicológico, cómo se vuelve después de una catástrofe tan impactante. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con Alicia Galfazó, psicóloga especialista en emergencias y desastres. Alicia, gracias por esta comunicación, bienvenida. La saluda Nahuel Crescenzo. Gracias a ustedes, un placer. Un placer. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para aquellas personas que quizás perdieron todo en su casa o inclusive algún familiar, que es lo más preciado, lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que primero entender que esto es un proceso, ¿no? No se va a recuperar ninguna rutina ni ninguna normalidad, entre comillas, ni mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ¿no? A veces, lamentablemente, nos cuesta por ahí entender esto. Es muy habitual que en este tipo de desastres la gente pida que no se vayan, no se vayan los medios, que no se vayan las autoridades. Es lo primero que piden. Y nosotros lo solemos llamar el desastre después del desastre, ¿no? Entonces creo que lo primero que tenemos que entender todos es que hay que acompañar durante un proceso largo a toda una población tan afectada, porque que baje el barro, que baje el agua, que se limpien algunas casas, otras no se van a poder recuperar, no implica que estas personas puedan volver a la normalidad. Por eso es que hay que acompañar todo ese proceso, que es un duelo muy grande, ¿no? Ni hablar cuando el duelo implica la muerte de un ser querido. Ya conocemos lo que es ese tipo de dolor, pero tampoco tenemos que subestimar las pérdidas materiales, porque a veces implican el esfuerzo de toda una vida, implican un montón de sacrificio, pero hay pérdidas materiales que también tienen mucha connotación emocional, recuerdos, cosas que uno va guardando a lo largo de la vida, cosas queridas. Entonces es un proceso muy complejo donde hay que acompañar durante mucho tiempo y hay que sostener y hay que entender que va a haber reacciones que son esperables, que no son fáciles de sostener ni de vivirlas, pero que son duelos muy profundos y que lo más importante es sostener y acompañar todo ese proceso. Y además, cuando quizás esto no te pasa a vos solo, sino que salís a la vereda y todos tus vecinos están en la misma, Todos. y tus familiares que están en otro barrio igual, y es como que eso se repite. Tal cual. Tal cual. Por eso en estos casos es muy importante todo el trabajo comunitario. No entender, las personas no necesitan, salvo algún caso puntual y sobre todo si hay alguna pérdida humana, ¿no? Necesitan algún tipo de asistencia individual o familiar. Pero lo más importante es gestionar lo antes posible todo lo que es la asistencia comunitaria, porque la única forma de salir adelante es juntos, es como tal cual como acabas de decir, o sea, les pasó a todos, ¿no? Y uno suele pensar que solo le pasa a uno o que es más grave lo de uno, porque claramente son pocos los recursos, por eso las asistencias tienen que ser comunitarias, porque una de las primeras cosas que se debe hacer es tejer de nuevo esa red social, ¿no? Social real, ¿no? No me refiero a las redes sociales virtuales, ¿no? Sino esa red social, ese tejido social, porque es la única forma de sostenerse en comunidad, entendiendo que el otro le está pasando lo mismo que a mí, quizás lo vive de otra manera, lo expresa de otra manera, pero estamos todos en lo mismo, ¿no? Y eso ayuda y colabora muchísimo cuando hay que recuperar una comunidad entera, porque si no, se rompe el diálogo, la gente suele meterse para adentro porque no tiene ganas de comunicarse, porque lo que le van a decir es más de lo mismo, entonces se necesita rápidamente gestionar eso, porque es el único camino para que una comunidad se recupere, es juntos, ¿no? Si no, tienden a aislarse, tienden a enfermarse y muchas veces tienden a irse. Las estadísticas muestran que cuando no se interviene a nivel social, las comunidades se rompen y la gente se va, porque resulta intolerable, porque tu barrio no es más tu barrio, tu casa no es más tu casa, la escuela no es la escuela, ¿no? Entonces todo tiene que volver a tener, o tiene que en realidad no volver, sino tiene que tener un aspecto diferente y nuevo, la rutina va a ser otra, no podemos volver el tiempo atrás, no, nada va a ser como era hace una semana. Entonces poder hacer ese duelo y entender que hay que generar rutinas nuevas, hay que generar contactos nuevos, hay pérdidas materiales, hay soledad, ¿no? Cuando pasa la parte aguda, de acá a unos días, hay mucha soledad y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo escuchaba a algunos comerciantes que decían, bueno, me tengo que poner de pie, hay que salir adelante, pero ¿qué hacemos con aquellas personas que no tienen
ese sentimiento, esa resiliencia, ¿no? Que cuesta, porque es súper entendible, Claro. ¿no? Por supuesto. Totalmente. No tienen resiliencia muchas veces o la O la necesaria, otras necesaria. veces por cuestiones de edad, otras Claro. veces por cuestiones de golpes muy fuertes, ¿no? Que hay personas que pueden decir, sí, yo tengo ganas, no tengo con qué, Claro. no tengo cómo. Entonces, por eso es que insisto que tiene que ser social para que se puedan sostener entre ellos, donde el Social. que tiene Sí. fuerza sostiene al otro, el otro que quizás tenga un recurso económico y no sabe bien cómo hacerlo, el otro que se siente solo, ¿no? Y No entonces, en aislarnos. ese Claro. encuentro comunitario donde se empiezan a gestionar espacios de encuentro reales, ¿no? Ujú. Donde se hacen reuniones sociales todas las semanas para debatir qué hacemos, cómo Claro, hacemos, qué claro. limpiamos, dónde. Pensemos que acá mucha gente no va a volver a su casa rápidamente y muchos quizás no tengan más casa. Mm. Entonces va a seguir habiendo espacios de evacuados, espacios de convivencia. Todo eso hay que organizarlo, todo eso necesita de una dinámica, necesita de una rutina establecida, porque cuando las personas pierden su rutina, pierden el eje. O sea, Claro. si bien nosotros hablamos muy mal de la rutina, nos queremos siempre romper la rutina, la realidad Es es que lo único que importante. nos sostiene es la rutina. Todos los días hacemos lo mismo, nos levantamos, nos duchamos, nos vamos a trabajar, volvemos, comemos, dormimos del mismo lado de la cama, comemos en el mismo lugar de la mesa. Esas rutinas nos sostienen. Cuando un desastre arrasa Sí, como este, rompe la rutina. sí. Yo ya hay una de las cosas que nosotros cuidamos, por ejemplo, muchísimo y parece algo, una pavada, pero que habla de lo que la persona siente. Cuando las personas perdieron toda su ropa, por ejemplo, hay que darles ropa. Y uno no termina de entender hasta que no lo vive eso, que es uno de los, por ejemplo, uno de los momentos más humillantes para una persona, Exacto. que se tiene que poner ropa de otro, con olor a otro, Ujú. con color que eligió otro y que yo nunca me pondría, y que encima tengo que decir gracias, Sí, ¿no? sí. Eso es lo que va sucediendo. A veces perdemos esa perspectiva, por eso es que hay que acompañar Ujú. mucho el proceso, porque las personas se sienten muy abandonadas, todo es muy diferente, todo tiene otro olor, otro color, los proyectos, los sueños quedan demorados, quién sabe Sí. hasta cuándo. Entonces creo que lo Mm. comunitario es lo que ayuda, ¿no? El poder entender que todos estamos en esa misma situación y cada uno Mm. aportará su personalidad, su Mm. economía, su mirada, su experiencia, y vamos para adelante. Pero si no, la gente queda realmente aislada y ese yo creo que es el principal Mm. desafío ahora, una vez que todo esto termine, ¿no? Toda la parte aguda termine y ahí hay que ser muy cuidadosos Ujú. para no dejarlos solos. No dejarlos solos, porque también pensaba en algo tan chiquito e importante a la vez, que son los recuerdos, las fotos, los Claro, documentos, cosas que quizás tenía un recuerdo de un padre, una madre y nada más que eso, se aferraban a eso y ahora ya no está, ¿no? ¿Cómo continuar con ese dolor? exactamente. Tal cual, y no minimizarlos, ¿no? Porque a veces es muy común que te digan, bueno, no pasa nada, era el mantel de tu abuela, o era un cuadrito, o eran Ujú. cuadernos de tu hijo de la escuela. No, es parte de la vida, ¿no? Y es parte de lo que vamos construyendo en la vida. Y eso también es un duelo, ¿no? Y poder acompañar en eso y no se lo podemos devolver, pero sí podemos entender que estén tristes. Sí. Muchas veces a la sociedad en general le cuesta mucho acompañar la tristeza y solemos hacer lo que no se debe hacer, Mm. que es decirle a alguien, bueno, ponete bien, dale, estás vivo, Claro, el ¿no? positivismo, Como falta que le digamos qué más querés, ¿no? claro, Entonces no, realmente entender, ¿no? Que las personas van a estar tristes y que es ujú. normal, es natural. Acompañar. A mí me preocuparía una persona sobreexcitada, que diga, bueno, esto no es nada, ¿no? Decís, ¿en qué momento va a ¿Cuándo va a explotar, caer? ¿no? Claro, exacto. Eh, Sí, sí, sí. claro, entonces entender y aceptar que el otro esté triste y acompañarlo en su tristeza hasta Mm. que, bueno, se vaya restableciendo un nuevo orden en su vida, que a algunos les llevará menos tiempo y a otros más. Acompañar, sobre todo, y en eso estamos desde los medios de comunicación, diferentes sectores de la sociedad tratando de aportar lo que pueden como para llegar a tantas familias, a tantas personas que en este momento lo están Tal cual. necesitando. Gracias, Alicia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un Un abrazo. placer. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.